Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más. Aquí estamos en el curso que se llama El llamado al ministerio y estamos en la segunda clase. Y si tienen las guías en la mesa, vamos a estar en la página 4 de la primera clase y vamos a terminar la primera clase y también empezar la segunda esta noche. Pero para que sepan exactamente dónde estamos, tocamos el tema la semana pasada de tan noble es el llamado al ministerio. El apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que es una cosa noble, es de alta importancia y es un buen deseo y un buen anhelo cuando alguien desea servir a Dios como pastor en ese caso. Pero yo diría que también es buenísimo cuando alguien desea o tiene el anhelo en el corazón para servir a Dios en cualquier ministerio en la iglesia. La semana pasada tocamos el tema del incentivo. Entendemos que cuando Dios pone a una persona a servir en su iglesia, Dios mismo pone en su corazón el querer y el hacer. Le da el deseo, en otras palabras. El Espíritu Santo nos da deseo para servir, pero también nos da el poder para poder servir. Entonces, este incentivo viene de Dios mismo y tocamos el tema, especialmente para el pastor. Es muy importante que él sienta por dentro, muy profundamente, que sienta el incentivo divino en su corazón. Y ese incentivo viene a veces instantáneamente en el momento de la salvación o en otras ocasiones viene por un relámpago en camino, como vamos a ver. O también puede venir muy gradualmente después de los años o durante el transcurso de décadas. Y voy a dar ejemplos de todo eso esta noche. Pero también vamos a ir más allá. En esta clase, esta noche, vamos a tocar el tema de la motivación. Y empezamos ese tema la semana pasada, pero vamos a concluirla hablando de lo más importante, hablando de la motivación, la cual es sumamente más importante que todo el mundo debiera tener en el servicio del Señor, en el contexto de la iglesia. Muy bien, vamos a empezar con oración. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Aquí estamos como tus llamados y no por otro motivo. Aquí estamos porque tú nos has guiado para buscarte, tú nos salvaste y también tú nos has dado ciertos dones y tú nos has puesto en ciertos ministerios. Quizás hay algunos que están buscando sus áreas. Yo te pido que tú nos guíes en esta noche, que nos des de tu sabiduría por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender mejor la que sea tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pido todo esto en el nombre glorioso de nuestro gran pastor Jesucristo mismo. Amén. Entonces hablamos de ciertas motivaciones que no le agradan a Dios. Pero en esta noche vamos a enfocar en lo más positivo. Vamos a tocar el tema de la motivación más alta. Cuando uno quisiera servir a Dios, ¿cuál es la motivación más alta? ¿Qué dirían ustedes? El deseo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es lo que me motiva? ¿Cuál motivo? ¿Qué es lo que Dios desea? Glorificarle, ¿ok? Y vamos a definir otra vez esta palabra tan magnífica, gloria, gloria. Bueno, muy bien, aquí tenemos cuál es la motivación más alta. Una frase que el apóstol Pablo usa muy a menudo y también el apóstol Juan también usa esta frase. La frase es por el nombre. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 5, se dice, por medio de él y en honor a su nombre, ahí está la frase, en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe, es decir, para que
crean en Cristo. Ok, en otras palabras, Pablo está diciendo que yo recibí el don para ser apóstol. Yo uso este don para evangelizar a las naciones. ¿Y qué es la motivación que él dice que él tenía? Dice, en honor a su nombre. Él quería honrar al nombre del Señor Jesucristo. Aquí dicen, si en verdad ama usted y honra a alguien, por ejemplo, su padre humano, está siempre dispuesto a defenderlo, ¿no? Defenderlo de ataques a su carácter y reputación. El que sirve a Dios Padre quiere también extender la fama, reputación e influencia de su nombre y está infeliz si este nombre no se respeta. No sé de ustedes, pero yo sentí así de mi padre humano. Nadie debe criticar a mi padre. Es mi héroe, ¿verdad? Era un gran pastor, un gran atleta y un gran padre. Y por favor, no lo critiques. Yo sé que tenía muchas faltas, pero no es para usted decírmelas, ¿ok? Entonces, yo siento así, debemos sentirnos así de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener el deseo de que todo el mundo ame a mi Cristo así como lo amo yo por la persona que Él es. En honor a su nombre, dice el apóstol Pablo, fuimos como apóstoles persuadiendo a las naciones a que creyeran en Cristo. El segundo mandamiento también habla así, y recuerda ustedes que Éxodo se encuentra en el libro ¿de qué? El libro de la narrativa sobre... el Éxodo. ¿El Éxodo de dónde? De Egipto. De Egipto. Y recuerdan que Dios le había mandado ¿cuántas plagas? ¿Cuántas? 10. Y cada plaga atacaba a cierto dios falso de los egipcios para destruirlos por completo. Entonces, en varios pasajes de este libro, habla muchísimo de que la razón por la cual Dios enviaba las plagas, destruyó el ejército egipcio, rescató a su pueblo para que salieran al desierto para buscar la tierra prometida. Todo eso fue un ataque, una destrucción a los dioses falsos de Egipto. Y por eso, en el mismo desierto, cuando Dios le daba a su pueblo los 10 mandamientos, el segundo mandamiento dice, no te haga ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y el siguiente versículo dice que es porque soy un Dios celoso. Celoso no es pecado para Él, no, porque no hay otro más grande. Ni es arrogancia, porque no hay otro Dios, no hay de otro creador. Él es el único y por eso Él no tolera que nosotros le demos gloria a ningún otro falso Dios, ídolo. Entonces, celoso. Entonces, el nombre, que respetemos el nombre, es el segundo mandamiento. Y Dios rescató a su pueblo por la gloria de su nombre. Dios no está dispuesto, como Isaías, de compartir su gloria con nadie. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. El único punto que estoy diciendo es que si esa es la motivación de Dios mismo, si esa fue la motivación del apóstol Pablo, debe ser nuestra motivación también para servir a Jesucristo en esta sociedad y en la iglesia por el nombre, para honrar al nombre de Jesucristo. En otras palabras, para glorificar su nombre. Algún día todos se arrodillarán ante el nombre de Jesucristo y ustedes saben dónde está ese texto, ¿verdad? En Filipenses. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, eso va a suceder. Entonces, por eso la motivación ahora es que vamos a tratar de persuadir al número máximo de personas a arrodillarse ahora, porque todos van a hacerlo después, querer o no querer. Muy bien. El apóstol Pablo, ¿recuerdan cuando él llegó a Atenas, vio una ciudad llena de ídolos? Y Lucas dice que le dolió en el alma. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a los demás misioneros, le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. En otras palabras, la motivación de su corazón por la cual el apóstol Pablo empezó a predicar en una ciudad llena de ídolos fue, ¿por qué? ¿Cuál fue la motivación? La gloria de su nombre, ¿verdad? Él tenía celos en su corazón para que Jesucristo fuera glorificado aún en esa ciudad llena de ídolos. Y por eso él fue a donde eran los debates, empezó a dialogar con los filósofos y ahí predicó acerca de la resurrección de Jesucristo. Y bueno, los resultados fueron interesantes, pero de todos modos, el punto aquí es que predicó, empezó a tratar de persuadirles motivado por el nombre, para honrar al nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo tenía esta motivación en su corazón, la de ver el nombre glorificado y no deshonrado por la adoración de ídolos. No es posible que el creyente esté contento adorando a Dios mientras que otros le deshonren. Oramos por el honor de este nombre cada vez que decimos el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. También predicamos el Evangelio con el motivo de ver vidas transformándose a la imagen de Jesús por la gloria de Dios. La motivación más alta por la cual alguien aspira a ser ministro o pastor del Evangelio es traer honor al nombre de Dios. ¿Qué significa la palabra gloria? Decimos que, y Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 10, que vivimos para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra gloria? Sí, y la palabra en sí significa peso, algo pesado. El nombre de Dios tiene peso. Es, en otras palabras, importantísimo el nombre. Merece respeto, merece honor. Que sea exaltado, exactamente, porque no hay nada más pesado, más importante, que se merece más exaltación y alabanza que el nombre del Creador del universo, nuestro Salvador. Ahora vamos a empezar una conversación acerca de los propósitos del llamado. Y son varios los propósitos. Yo sé que en general el contenido de este curso se trata del llamado al pastorado. Está bien, porque aquí están varios y varias que no desean ser pastores ni pastoras. Pero está bien, porque todos tienen su ministerio. Todos tenemos nuestro llamado. Muy bien. Y por eso tenemos que empezar hablando de los propósitos con la salvación misma, porque hay un llamado a la salvación. Aquí vamos a tocar los varios propósitos. Somos llamados a la salvación. Todo creyente es llamado a la salvación, pero también todos somos llamados a la santidad. Y hay muchos textos que vamos a ver que Dios nos ha predeterminado que nosotros
viviéramos santos, llamados a la salvación, llamados a ser santos, pero también llamados a servir. Y aquí dividimos porque algunos van a servir como pastores y otros van a servir como miembros del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver varios textos que hablan de esta división y también hablan de una división entre dos tipos de servir en la iglesia. Algunos servimos por hablar, algunos hablamos mucho. Y algunos tienen don de hablar y otros que no tienen ese don, tienen otros dones, tienen el don de servir. Pero ningún don es más importante que otro don. Ninguna área de servicio es más importante que otra área. Pero aquí estamos estudiando estas divisiones para animar a todo el mundo, porque todos tenemos nuestros dones o grupo de dones, mezcla de dones, y también todos tenemos nuestras áreas de servicio o varias áreas de servicio, dependiendo de los dones que Dios nos ha dado y dependiendo del llamado que Dios ha dado a cada quien para servir en la iglesia. Hasta las mismas obras que hacemos, dice Pablo, fueron predestinadas en Efesios 2, versículo 10. Bueno, empezamos. El llamado a la salvación. Pablo dice en varios textos, y aquí Romanos 8:30, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. En otras palabras, todas estas partes de la gran salvación de Dios, empezando con la predestinación, incluyendo el llamado eficaz, también la justificación por fe y hasta la glorificación. Aquí estamos describiendo todo el panorama de la salvación. Aquí vemos que somos llamados a la salvación. Aún Jesús, en el capítulo 3 de Juan, enseña esto en el versículo 8, cuando dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu Santo. Aquí Jesús mismo está enseñando sobre la soberanía del Espíritu Santo y cuando Él toca a la persona nace y puede ver el reino, puede entrar en el reino y puede creer en Jesucristo para poder recibir la justificación, la adopción y la salvación por ser llamados a Dios. Pero también el llamado procede de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, ustedes entienden esta palabra, ¿verdad? ¿Qué significa gracia? Sí, favor no merecido. En otras palabras, es favor pese a que merecemos infierno. Wow. En vez de darme lo que me merezco ricamente, condenación eterna, me da vida eterna, perdón, me justifica, me adopta, me da de su espíritu. El Padre, el Hijo vienen para morar en mí y me dan muchas riquezas, bendiciones, fruto y dones. Y también vamos a heredar lo que Cristo merece, lo que Cristo ganó. Vamos a participar en esa ganancia de Cristo mismo. Todo esto es por pura gracia. Es que merecemos otra cosa, merecemos la ira, pero en vez de recibir lo que merecemos, recibimos lo que menos merecemos. Vida, amor permanente, vida eterna. Muy bien. Misericordia. ¿Qué significa misericordia? ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? La gracia me toca mi necesidad de ser salvo. Misericordia toca mi miseria. Porque no sé de ustedes, pero mi propio pecado me causa muchísima miseria. Es que cada pecado tiene sus consecuencias, ¿verdad? Tiene sus tristezas, tiene sus consecuencias negativas, resultan en conflictos, resultan en la falta de paz. Entonces, misericordia
Dios toca mi miseria, toca mi condición de vivir en un estado miserable por mis propios pecados o quizás por los pecados de otras personas. Y Dios, amándome, me tiene misericordia, como Pablo dice a Timoteo en la primera carta, el capítulo 1, versículo 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dice que es el primero? El apóstol Pablo. Bueno, ustedes saben que me gusta hablar de esto porque Pablo no empezó su ministerio hablando así. Pablo siempre era humilde. Al principio empezó diciendo que era el menos entre todos los apóstoles. El menos entre todos los apóstoles. Después de 14 años hay un texto en que Pablo dice que era el menos entre todos los santos. Y después de 28 años caminando con Cristo, él se dio cuenta de que él era el pecador número uno de todo el mundo. ¿Qué había pasado? ¿Él pecaba más? No, para nada, pecaba mucho menos. Pero lo que él entendía después de los años, lo que nosotros nos requerimos años para entender, la palabra es la depravación total. Era el pecado apegado a su naturaleza. Él entendía la fuerza de la tentación de su propio corazón. Antes lo negaba, así como yo. Negaba. Pero poco a poco iba discerniendo. Sí, lo que Dios dice de mi corazón es cierto. Lo que Jeremías dijo, nada más engañoso que mi corazón. Sí, de tu corazón. No, de mi corazón. Entonces, vamos aprendiendo esto. ¿Para qué? Para que dependamos más de la gracia, para acercarnos más a Jesucristo, para que podamos cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, no con nuestras propias fuerzas, ni en nuestra propia naturaleza pecaminosa, no, muy pegados a Cristo, mucha confianza en Cristo, dependiendo de Cristo. Pablo entendía esto hasta que después de caminar con Cristo por 28 años, él dijo, bueno, de todos los pecadores del mundo, yo soy el número uno. y no estaba tratando de fingir una humildad falsa, no, era una realidad de su discernimiento del pecador. Muy bien. Nuestro llamado está basado en la obra salvadora de Jesucristo y en el placer de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 10. Ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Entonces, nuestro llamado no está basado en nuestras obras, está basado en la obra, en toda la vida y en todas las obras de Jesucristo, empezando con su encarnación, porque venir del cielo, vaciarse de pleno uso de todos sus atributos, de su gloria, caminar y sufrir como cualquier ser humano, identificándose con la raza humana, y llamándose hermano nuestro, entregándose a todas las tentaciones que nosotros sufrimos, sino nunca pecó, pero también entregándose hasta la muerte, y la tumba no pudo detenerlo. Resucitó, dijo él, por el poder del Espíritu Santo, pero también por su propia fuerza, y él resucitó y ascendió. ¿Y ahora qué hace? Está a la diestra intercediendo por nosotros, orando por nosotros, hablando por nosotros, defendiéndonos, pero también presentándole eternamente este sacrificio perfecto para protegernos de la ira de Dios. Eternamente. Entonces, todas estas obras, bajar del cielo, encarnación, caminar sufriendo y siendo tentado, entregándose a la muerte, hasta la muerte en una cruz cruel, resucitó milagrosamente, ascendió al cielo, intercede,
todas esas obras son obras salvadoras. Toda esta obra me salva. Obras que yo no puedo hacer. Yo no puedo vivir divino. Yo no puedo ser castigado eternamente, no deseo, por mis pecados. Yo no puedo resucitarme de la muerte, tampoco. No puedo ascender al cielo. No puedo defenderme ante Dios, pero Cristo hace todo esto por mí. Hasta propició en su muerte la ira de Dios Padre para poder justificarme a mí. Wow, entonces todas esas obras, ¿de quién? La salvación sí es por obras. Por las obras de Jesucristo. Por las obras del Santo, el justo, el perfecto. Sí, por las obras de Él somos salvos. Entonces, el llamado a la salvación, en otras palabras, está basado en la obra salvadora, o diríamos, en las obras salvadoras. La obra salvadora, hablando como si fuera una sola obra, la obra salvadora, encarnación, muerte, resurrección, ascensión, intercesión, la obra salvadora de Jesucristo. Nuestro llamado está basado en la obra redentora de Jesucristo. El llamado también se ha hecho eficaz por la instrumentalidad de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Esta clase no es clase sobre la soteriología, pero ya hemos estudiado esto profundamente, que la forma o el medio o la instrumentalidad que Dios usa para llamarnos es no por ángeles normalmente, ni por relámpagos normalmente, ni por visiones normalmente, pero ordinariamente Dios usa la instrumentalidad de la palabra de Dios. Usa la instrumentalidad de la predicación de la palabra de Dios para llamar a los pecadores a la salvación. Y también, por supuesto, la obra eficaz del Espíritu Santo que acompaña la predicación de la palabra. Entonces, el Espíritu Santo, el que escribió la palabra, está presente cuando la palabra se predica, acompañando la palabra para hacerla eficaz, y el pecador, en otra palabra, resucita. O el pecador también, en el caso de Lidia, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Fíjense, Pablo estaba predicando, y yo creo que estaba predicando sobre el pacto, estaba predicando sobre Abraham, estaba predicando sobre la belleza de la herencia de Jesucristo, y estaba predicando sobre lo que Dios había prometido en el pacto de gracia, y todo esto porque Lidia fue una mujer hermosa que trabajaba con púrpuras, vendiendo estas fábricas tan lujosas, y Pablo le explicaba la belleza de Jesucristo, la hermosura del Evangelio y el gran plan de Dios para salvar a sus elegidos por medio de la predicación de la palabra de Dios y por la instrumentalidad del Espíritu Santo. Y mientras ella escuchaba la predicación, Dios le abrió el corazón y ella creyó en Cristo. Me gusta la forma en que Pedro habla de esto. 1 Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, ¿cuál es la simiente imperecedera? La palabra de Dios. La que Dios usa para llamar a pecadores a Cristo. Y por supuesto, este llamado siempre resulta en la respuesta de arrepentimiento, también un don, y la fe también que se imparte cuando uno oye la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Muy bien, estamos estableciendo un punto bastante sencillo, pero importante, que el primer llamado es el llamado a la salvación. ¿Y qué usa Dios para llamar a los pecadores a la salvación?
la palabra de Dios siempre acompañada por el Espíritu Santo. Ok, entonces nosotros oramos, nosotros estudiamos, nosotros nos preparamos, nosotros predicamos dependiendo de la gracia del Espíritu Santo y oramos fervientemente para que el Espíritu Santo haga su obra. Yo sé que hace lo que quiera, pero también Dios ha dicho que Él incluye mi voluntad, mis oraciones. Él incluye mis esfuerzos para amar a mi prójimo. Incluye mis esfuerzos para compartir las buenas nuevas con mis queridos. Entonces, cuando decimos que el llamado es una cosa predeterminada, también mis oraciones son predeterminadas. Mi predicación también. La influencia del Espíritu Santo también, el amor del cuerpo de Cristo, todo esto es parte del plan. Y Dios ha predeterminado usar todo esto para salvar a los pecadores y llamarlos a Cristo. Muy bien, vamos a hablar de lo más práctico ahora. Vamos a dar una serie de ejemplos que ilustran este punto. Muy bien, empezamos con Timoteo mismo. Perdón, pero ¿quién era Timoteo? Discípulo de Pablo. ¿De dónde era Timoteo? En capítulo 16 de Hechos habla de dos pueblos que hablaban bien de Timoteo en Derbe y en Listra. Y el Timoteo, ¿quién le presentó el Evangelio? Su abuela. ¿Cómo se llama? Loida. Y su madre, Eunice. Entonces, Timoteo era creyente de tercera generación. Y no se habla nada de su padre. Supuestamente era un griego. Y Timoteo fue educado por su abuela, por su madre. Y ellas inculcaron una fe genuina, sincera, en Timoteo, como estos textos dicen. Pablo escribiendo una carta a Timoteo, su discípulo, que él había dejado en donde, en Éfeso, para poner en orden los asuntos en la iglesia en Éfeso, para también ayudarle a la iglesia a elegir líderes, ancianos y diáconos bien preparados y de buen carácter. Ahí está Timoteo luchando, enseñando sana doctrina, también refutando muchas herejías y errores, de los cuales hemos hablado en muchas ocasiones. Pero aquí Pablo está escribiendo a Timoteo. ¿De dónde? ¿Dónde está Pablo? En la cárcel. Y él dice, al acordarme, Timoteo, de tus lágrimas. ¿Lágrimas? Me imagino que lloró mucho cuando Pablo lo dejó. Anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. Pablo reconocía que Timoteo tenía una fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Y es más, en la segunda carta, me gusta mucho esto, de tu niñez conoces las sagradas escrituras. Wow. Entonces, ¿cuándo deben los padres empezar a enseñarles a sus hijos el evangelio? Cuando empiezan a hablar, no, mucho antes. Deben de empezar hablando de las alabanzas de Jesucristo cuando empiezan, ¿verdad? Como algunos de ustedes, como muy buenas loidas, abuelas, ya lo han hecho. Qué bueno. Y mi madre también me presentó al evangelio a la edad de 4, quizás antes, pero es cuando en verdad le pregunté y entendía. Y cuando yo, le pedí al Señor que me salvara a esa edad de 4. De tu niñez, dice Pablo, cuando eras bebé, conocías las sagradas escrituras que pueden darte
la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nunca es temprano enseñarles a los niños, a los bebés. Bueno, Dios lo llamó a Timoteo en su niñez, lo perseveró por su gracia milagrosa y lo mantenía toda la vida. Y era un cristiano de tercera generación. Yo digo esto, ¿por qué? Porque, no sé, pero mi experiencia como joven era de que muchos a mi alrededor que estaban aceptando a Cristo en este gran movimiento que se llamaba, en inglés, el Jesus Movement. Había un avivamiento en nuestro país hace 40 años entre los jóvenes. Y todo el mundo estaba, cuando se reunían, daban testimonio. Y todo el mundo tenía el mismo testimonio. Yo salí del mundo de las drogas, salí del mundo de la fornicación y Cristo me salvó. Y me sentí como no tuviera testimonio, que no fue mi experiencia. Nunca me metí en el mundo de droga ni en el mundo de fornicación y entonces no tengo testimonio. No, error, es un error pensar así. ¿Por qué? ¿Cuál es más milagroso? ¿Rescatar a un joven del mundo de droga o conservar a un bebé por 89 años y nunca se mete en la droga? ¿Cuál es el milagro más grande? Bueno, yo diría que nosotros debemos esperar en Dios para que Él hiciera milagros con los bebés. Y cuando los bebés llegan a ser adolescentes, mucha gente, muchos padres se lavan las manos y dicen, bueno, se van a rebelar. No, ese es un mito. No tienen que rebelarse. Bueno, por supuesto, van a expresar su independencia, gracias a Dios. No quiero que vivan conmigo siempre. La idea es que los padres de pacto confían en el Dios del pacto que ha prometido y se ha jurado, ¿no? Y entonces, cuando presentamos al niño en el bautismo, esperamos en que Dios haga su parte, ¿no? Cumplir con su promesa. Y nosotros hacemos nuestra parte, educándoles constantemente, diariamente, orando por ellos, orando con ellos, enseñándoles la Biblia en las familias de pacto. Timoteo fue criado en una familia así. Y no por ayuda de su padre, sino por su madre y por su abuela. Y obviamente eso es más que suficiente a las manos, a los ojos de Dios, porque a él le gusta honrar su pacto hasta la tercera generación, en este caso, hasta miles de generaciones. Y aquí está en página 8 el testimonio de David Morán, y rápidamente creo que ya he dado este testimonio, pero yo también era un muchacho que dudaba mucho, y gracias a Dios, un pastor que también era mi tío, hermano de mi padre, también me explicó la bella enseñanza sobre la seguridad de la fe. Y eso fue mi testimonio, Dios llamándome por ponerme en un hogar cristiano para llamarme a la salvación. Y ustedes quizás han tenido otra experiencia, puede ser por sus padres, por sus amigos, quizás por un evangelista, por un pastor. Dios tiene sus medios, ¿verdad? Pero a Dios le gusta honrar estos medios. Muy bien, vamos a volver al ejemplo del apóstol Pablo en la siguiente sección. Vamos a dejarlo así por ahora, pero vamos a terminar esta parte por decir que los medios comúnmente usados en el llamado a la salvación son
la palabra de Dios, hay que predicar la palabra, si sea en la casa o en la calle, o en ambos lugares. La predicación acompañada por el Espíritu Santo, que hace eficaz la palabra, y también yo diría, porque Cristo mismo en su oración en capítulo 17 de Juan, Él oró que el mundo pudiera ver por la unidad de sus discípulos, que el mundo pudiera creer que Dios había enviado a su Hijo y que también Dios los ama a ellos, así como ama a sus discípulos. Entonces yo digo que el gran evangelista, el evangelista número 1, es la iglesia unida. La iglesia unida. Porque todo el mundo quiere comunidad. Todo el mundo quiere aceptación. Todo el mundo busca amor verdadero. Y cuando los cristianos se aman, pero con un amor inclusivo, no exclusivo. Ustedes que me conocen saben que este es el mensaje de mi vida. La iglesia siempre debe de tener los ojos hacia la cosecha. Pero amándose, unida, iglesias que se amen, los hermanos amándose, pero también que incluyen a los demás que están buscando en este círculo de amor y unidad. Muy bien. Número 2, rápidamente, también somos llamados a la santidad personal. Varios textos, nada más para hacer referencias. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Entonces, no es opcional, nos llamó a una vida santa. Nos llamó para hacernos santos, para santificarnos, para madurarnos. ¿Y a dónde vamos en nuestro crecimiento espiritual? Vamos hacia la imagen de Jesucristo, como dice Pablo en la segunda parte de este texto, Romanos 8, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi punto es que fuimos predestinados para ser recreados, transformados según la imagen de su Hijo. También Pedro dice lo mismo en su primera carta, capítulo 1, versículo 13 a 16, pero solo cito esta parte abajo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y también el autor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 10, dice que el sufrimiento y la disciplina tiene su fin de que participemos de la santidad de nuestro Padre Celestial. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.